semestre y vamos a darle nombre específico a las estructuras. Lógicamente, los componentes ya lo hemos visto, lo vamos a mencionar de una forma pasajera, por así decirlo, para darle denominación a las estructuras más complejas. En forma general, el sistema respiratorio está formado por estructuras que tienen, como ya les dije al principio, características histológicas y lógicamente van a desarrollar funciones específicas en nuestro organismo. El sistema respiratorio se inicia en la cavidad nasal, fosas nasales, que no están incluidas en la presentación, pero sí se lo vamos a presentar como parte histológico. La faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones. La tráquea más o menos una estructura tubular formada por estructuras anulares cartilaginosas que se bifurca a nivel anatómico a una área que se denomina la carina y permite la división de los bronquios. Estas estructuras tubulares denominadas bronquios se van modificando, se van ramificando, van disminuyendo básicamente en calibre hasta llegar a la parte funcional, a la parte donde se hace el intercambio gaseoso o la hematosis a nivel de los alveolos. Decíamos que la estructura del sistema respiratorio está formada por una serie de componentes cuyas estructuras histológicas las vamos a revisar para que caractericemos cada uno de esos componentes que hemos mencionado en forma general. Recordemos que nuestros pulmones son dos estructuras saculares que están metidas en la cavidad pleural y esa cavidad pleural está encerrada básicamente por una estructura membranosa que tiene como componente histológico un epitelio plano simple o mesotelio, como también se le llama. Esa cavidad pleural es una cavidad virtual en la cual va a tener un componente parietal. Vamos a ver si lo vemos como un puntero a la derecha, que contacta básicamente con las estructuras histológicas aledañas y un componente visceral. Entre ambas estructuras laminares membranosas circula un líquido pleural que permite que los pulmones al expandirse y contraerse no se adhieran básicamente a las estructuras aledañas. Claro, en condiciones normales eso debe tener un volumen, debe tener unas características químicas, que es lo que nosotros como tecnólogos médicos en algún momento tendríamos que evaluar. Por ejemplo, a nivel de la parte citológica, es lo que yo evalúo para determinar procesos, llámese infecciosos, para determinar procesos malignos, llámese cánceres, que un momento dado pueden estar habitando, por así decirlo, en esa cavidad pleural. Y vuelvo e insisto, aquellos que un momento dado quieran incursionar en la parte de citología, están las puertas abiertas para el entrenamiento después que terminen básicamente su formación como tecnólogo médico básico. Necesito tecnólogos médicos citólogos. En el complejo nada más somos 2 y ya los 2 estamos a punto de partir. Necesitamos refuerzo, relevos generacionales. ¿Y quiénes más que ustedes, tecnólogos médicos, por la formación profesional que van a tener, son los más aptos para desarrollar esa función? Decíamos también que la tráquea se bifurca en el área esta que tenemos aquí, que se denomina en anatomía carina, y esa carina básicamente permite 2 ramificaciones hacia los pulmones. Nuestros pulmones están divididos en lóbulos. Ya sabemos que el lóbulo derecho está dividido el pulmón derecho está dividido en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo está dividido en 2 lóbulos, básicamente en la língula. Y finalmente, las estructuras que habíamos denominado tráqueas, que se bifurcan para formar los bronquios, estos se van a segmentar en los diferentes lóbulos para formar, generar
estructuras tubulares más pequeñas, más delgadas, que finalmente se abren en la periferia de los pulmones, ahí en los sacos alveolares, lugar donde se lleva a cabo el proceso de hematosis o intercambio gaseoso. Aquí lo tenemos más o menos, a mayor aumento, la división segmentaria de los pulmones. Incluso los estudios ahora mismo para determinar problemas, enfermedades pulmonares, llámese enfermedades intersticiales, llámese lesiones malignas, básicamente se hacen con un procedimiento mucho menos invasivo que lo que se hacía anteriormente. Anteriormente, ¿qué se hacía? Se abría al paciente, si había una lesión tumoral en alguna de las segmentos o lóbulos del pulmón, se tomaba una biopsia, se cerraba al paciente y se esperaba resultados para posteriormente proceder con tratamiento. Hoy en día lo que se hace es, se mete un tubo por la tráquea, un broncoscopio, y se va mirando los diferentes segmentos del pulmón y se van obteniendo muestras a nivel citológico para estudios o muestras de biopsia directamente sin afectar intensamente al paciente. Es un procedimiento menos invasivo, como llaman, una broncoscopía. Bien, decíamos igualmente que una vez que los bronquios se van ramificando en pequeños segmentos, finalmente llegan hacia la porción más distal, hacia los alvéolos, y donde vamos a encontrar estos sáculos, que están formados por conjuntos de alvéolos, que es el lugar donde se va a llevar a cabo los procesos de intercambio gaseoso, como hemos indicado, la hematosis. Cada uno de estos componentes estructurales que hemos mencionado, desde las fosas nasales, nasofaringe, faringe, tráquea, bronquios extrapulmonares, bronquios intrapulmonares, bronquiolos en sus diferentes segmentos, bronquiolos propiamente dichos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y finalmente los sacos alveolares tienen una característica histológica que les permite a ustedes en un momento dado identificarlo como tal, y es lo que vamos a hacer en estos momentos. Ok, entonces el sistema respiratorio está dividido en dos sectores, lo que llamamos vías respiratorias altas o superiores, que comprenden la nariz, boca, faringe, y lo que llamamos vía respiratoria baja inferior, o sea, de la laringe hacia abajo, tráquea, bronquios, en esencia los pulmones propiamente dichos. Este sistema consta de un conducto y un sistema de intercambio gaseoso. El sistema de conducto básicamente lo que hace es permitir. El sistema de conducto lo que hace es permitir básicamente el paso del aire que nosotros respiramos hacia los alvéolos, a los sacos alveolares, que es donde se lleva a cabo el proceso de intercambio gaseoso, como acabamos de indicar. Sistema de conducción, fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquio y bronquiolos. De hecho, ya mencionamos anteriormente cuando revisamos sistema linfático, que la cavidad oral es la boca, es la cavidad o el sitio de entrada, en este caso el coronavirus, y es por eso que tenemos que usar básicamente el tapabocas, no solamente la cavidad oral, sino las fosas nasales igual, y las mucosas de nuestros ojos son los lugares de predilección del virus para poder accesar a nuestro cuerpo. Pero entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, tenemos que incluir sistema de conducción y sistema de intercambio gaseoso. Esta es la división de lo que acabamos de mencionar. Sistema de conducción, básicamente, las fosas nasales, tráquea, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, prácticamente, y el sistema respiratorio, que está indicado por los saculitos, donde se lleva a cabo, repito, el proceso de intercambio gaseoso. Incluso los procesos de estudios de neumología llegan hasta el broncoscopio, llega hasta aquí, es un tubo, una fibra óptica que tiene una cámara, incluso tiene un bisturí, tiene una pinza, un cepillito,
y básicamente el neumólogo entra por la tráquea, por la faringe, laringe, tráquea, bronquio y llega hasta acá abajo con el tubo ese que tiene una cámara y él mira por dentro todas estas estructuras para caracterizar alguna patología en algún momento está presente en ese individuo. Hay un conjunto de órganos que decíamos anteriormente que es lo que permite llevar el aire a nuestro cuerpo. Para poder llevar a cabo el proceso de respiración deben intervenir varios órganos interconectados entre sí y juntos lograr que sus pulmones reciban y expulsen el aire que tomamos por medio de que tomamos en el ambiente. Ya dijimos que las estructuras antes mencionadas, incluso cuando el aire entra por las fosas nasales, debe limpiarse por los cilios o vibricias que están en la entrada de las fosas nasales. Debe tener esa área una alta vascularización para calentar el aire, entre otras cosas. Debe humedecerse ese aire para poder llegar a los lugares donde tiene que haber el intercambio gaseoso. Ese aire no debe estar seco, no debe estar con basura, y es lo que en un momento dado algunos de los componentes estructurales que ya hemos visto anteriormente, como los cilios, las células caliciformes, que en algún momento participan en un proceso inflamatorio, ayudan a mantener ese equilibrio en nuestro organismo. Igual, vamos a revisar ahora, no está incluido dentro de su guía, pero acuérdense que a medida que vamos presentando nuestras imágenes, aquellas imágenes que tengan un circulito con el número son las que ustedes tienen que ver. En esencia, ya se los voy a indicar a medida que vamos presentando nuestras imágenes. La fosa nasal, ya decíamos, está constituido de manera de información, está en su guía. Aquí están las vibricias, los pelos, en la cual el aire entra, pasa por un conjunto de proyecciones estructurales laminares que forman los cornetes inferior, medio y superior, que están constituidos básicamente por elementos estructurales. Aquí está una panorámica de los componentes estructurales. Fosas nasales, cavidad nasal, cornete inferior, medio y superior son repliegues de las estructuras que forman lo que llamamos la nariz. Está separado por un tabique de tejido conectivo cartilaginoso y alino, y están básicamente constituidos por un tejido conectivo igualmente areolar laxo, que sostiene un epitelio cilíndrico simple, pero un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. De hecho, cuando tenemos alguna congestión nasal, esta área permite, por su vascularización, inflamarse, y es lo que produce las congestiones nasales que a veces nosotros presentamos, ya dado por procesos alérgicos, ya dado por procesos infecciosos tipo viral. Esta es la estructura histológica que ustedes quizás a lo mejor en los laboratorios debiéramos ver, pero ya le dije, por premura de tiempo no lo podemos hacer. Este es un corte básicamente oblicuo que abarca el maxilar inferior. Este es la órbita, donde están los ojos. Este es el tabique nasal y estos son los cornetes inferior, medio y superior, y las cavidades básicamente es el lugar donde el aire pasa y es limpiado, calentado y humedecido, entre otras cosas. A mayor aumento, entonces la estructura que forma parte de la fosa nasal. Igual, aquí tenemos el cartílago, aquí tenemos el tejido conectivo areolar más bien laxo, altamente vascularizado, que es el que en algún momento, repito, se hincha, se inflama, se edematiza, en palabras más técnicas, y es lo que permite la congestión nasal. El epitelio es un epitelio cilíndrico pseudocontinuo células caliciforme, y en la parte más superior, en esta área por aquí, tenemos el epitelio olfatorio, que es un epitelio más específico, que es lo que permite básicamente percibir los diferentes olores. Tiene otros componentes estructurales, nerviosos y todo lo demás, que forman parte de esta área de las fosas nasales. Igualmente, en el contexto de la estructura, debemos mencionar lo que ya ustedes vieron anteriormente, las amígdalas faringias,
o las adenoides que forman parte del trayecto nasofaríngeo. Posición, ubicación, aquí está lo que acabamos de ver, las fosas nasales. Aquí está básicamente el conducto nasofaríngeo y en el techo de la estructura encontramos las adenoides que forman parte del sistema igualmente respiratorio. Aquí las tenemos, ya las presentamos anteriormente. Y esta es la estructura histológica que ustedes vieron anteriormente. Habíamos dicho anteriormente que se diferenciaba la amígdala faríngea de la amígdala palatina y la lingual por su epitelio. Y ya sabemos por qué, porque forma parte del contexto del sistema respiratorio. Igual, el epitelio característico con su cilio y la célula caliciforme, que son los que en un momento dado permiten limpieza, humedecer el área por donde pase el aire hacia nuestro pulmón. La epiglotis es otra estructura que forma parte del componente tubular, que es lo que evita que los alimentos pasen hacia el esófago, que los alimentos pasen hacia la tráquea en forma de que ellos actúan obliterando básicamente la estructuración del sistema respiratorio. ¿Okay? Entonces, la epiglotis está constituido básicamente, está en su guía, pero es una manera de información, por dos componentes. El componente que mira hacia la parte respiratoria, lógicamente un epitelio respiratorio, o igualmente cilíndrico, pseudoconcilio y célula caliciforme, y la parte que mira hacia el tubo digestivo, un epitelio plano estratificado no cornificado. En el centro de la estructura, un esqueleto dado por básicamente en cartílago elástico que ya ustedes vieron, y entre ambas estructuras epiteliales, tejido conectivo fibroso, maneramente laxo, que contiene glándulas mucosas en su constitución, epiglotis. Seguidamente la laringe u órgano de fonación, que es el que permite más o menos el sonido, la voz que estamos presentando, y este es el movimiento que ustedes van a percibir cuando el aire se expulsa, cuando uno habla, vibran las cuerdas vocales, y es lo que en un momento dado permite el tono de voz. Lógicamente, cuando estas estructuras se inflaman, los bordes de las estructuras se inflaman, producen lo que nosotros denominamos en forma general una ronquera o una disfonía, cuando se pierde básicamente todo lo que es el tono de voz que nosotros generamos. Histológicamente, esto es lo que constituye lo que es el área de la laringe o el órgano de fonación. Son dos repliegues estructurales, uno superior y otro inferior, que básicamente son denominados cuerdas vocales. Hay dos componentes básicos que me permiten diferenciar quién es cuerda vocal verdadera y quién es cuerda vocal falsa. La cuerda vocal falsa, como decíamos, son repliegues de la estructura que están tapizadas por un epitelio cilíndrico, pseudoconcilio y células caliciformes. Sería esta que está aquí en su diapositiva mano izquierda. Ese repliegue constituye la cuerda vocal falsa. En su defecto, en la parte opuesta, hay una elevación, una proyección de estructuras musculares conectivales que básicamente constituyen la cuerda vocal verdadera. El espacio entre ambas estructuras de las cuerdas vocales se denomina glotis, y el espacio entre básicamente las proyecciones de las cuerdas vocales se denomina el ventrículo laríngeo, y finalmente este espacio que está aquí, el sáculo laríngeo. Además del epitelio, que caracteriza la cuerda vocal verdadera y falsa, la falsa, epitelio respiratorio, en su contexto, ese epitelio está básicamente sostenido por un tejido conectivo fibroso, que a su vez contiene un conjunto de glándulas mayormente mucosas, seromucosas, mayormente mucosas en el área. En su defecto, la cuerda vocal verdadera no presenta esas estructuras glandulares, lo que sí presenta una proyección de músculo esquelético, de músculo vocal,
que forma parte en esencia de la cuerda vocal verdadera. Es decir, que la cuerda vocal verdadera, aparte de su epitelio plano estratificado no conificado, en su conformación histológica presenta músculo estriado voluntario o músculo vocal. Una vez que la estructura epitelial plana no conificado se continúa con un epitelio cilíndrico nuevamente, pseudoestratificado con cilio y células caliciformes, entonces entramos básicamente en lo que es la tráquea propiamente dicho, que sería esta estructura que ustedes ven acá arriba a la izquierda. ¿Okay? Nuevamente la laringe y la conformación estructural de esos repliegues que forman en esencia lo que es las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Y aquí la tenemos a mayor aumento. Hacia arriba, las falsas. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilio, célula caliciforme. Cambia abruptamente a un epitelio plano estratificado no conificado, una mucosa. Y seguidamente, entonces, se continúa con un epitelio cilíndrico pseudoconcilio. Perdón, sí, exacto, un epitelio cilíndrico pseudoconcilio y célula caliciforme que permite ya caracterizar la estructura como tráquea. Aquí está el músculo estriado voluntario, básicamente el músculo vocal, y en la conformación de la cuerda vocal falsa, gran cantidad de glándulas mucosas, serosas en el contexto del tejido conectivo. Este es el espacio que se denomina glotis, ventrículo laringio, sáculo laringio. Esta es la histología que ustedes deberían de ver si en caso tal estuviéramos en los laboratorios. Buscamos siempre en lo que es el epitelio. Si hay un epitelio plano estratificado no conificado, cuerda vocal verdadera. Y le sumamos músculo estriado voluntario. Si hay un epitelio cilíndrico pseudoconcilio sobre la caliciforme y le sumamos glándulas seromucosas, hablamos de cuerda vocal falsa. Este es el ventrículo laringio, este es el sáculo laringio. A mayor aumento, entonces se ve claramente la conformación estructural de eso que hemos llamado laringe. Acuérdense que son los órganos de fonación, que es lo que nos permite en un momento dado tener los diferentes tonos de voz que desarrollamos en algún momento. Bien, dejamos la laringe y pasamos a una estructura tubular, que es así la que tienen que ver ustedes, denominada tráquea. Es un tubo que está formado por anillos de estructuras cartilaginosas en forma de C. Aquí está el numerito a la derecha, en la izquierda, pero en este caso es lo que ustedes tienen que estar representando en su guía. Ojo, tienen que prestar atención a las proyecciones que le estamos dando, porque ya tengo información de que el desarrollo de la guía y lo demás no está acorde con lo que se le está presentando. En consecuencia, vamos a ver una estructura tubular básicamente organizada por anillos en forma de C o en forma de U. Ellos no se cierran totalmente en la parte posterior. El cierre lo da una estructura muscular lisa que vamos a ver ahora, que permite formar ese tubo que hemos indicado como un tráquea. Si se fijan, hay una serie de anillos que sobresalen en la estructura separada por un tejido conectivo fibroso que permite denominar la estructura como tráquea. Esa tráquea o esa estructura tubular se bifurca básicamente en un lugar que anatómicamente se denomina carina para formar los bronquios extrapulmonares y a medida que van entrando hacia los pulmones, los bronquios intrapulmonares. Esta es la conformación estructural. Básicamente está organizada en capas o túnicas, al igual que las estructuras constituyentes del tubo digestivo. La tráquea es la vía aérea principal de los pulmones y se divide en dos grandes ramas, llamadas bronquios, que canalizan el aire a uno de los pulmones. Los bronquios se ramifican como un árbol, como ya vimos anteriormente. En su conformación estructural, arriba a la derecha, vemos el lugar por donde pasa el aire y vemos que hacia la parte externa vamos a ver una mucosa, una lámina propia, una submucosa que está básicamente ocupada por una estructura cartilaginosa y hialina que ustedes vieron, y una capa adventicial más externa
que está formado por una estructura cartilaginosa fibrosa en la cual van a circular muchas estructuras, fundamentalmente los ganglios paratraqueales, que son importantes en clínica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una lesión pulmonar maligna, un cáncer, y se quiere estadiar la situación de ese paciente. Entonces se busca los ganglios paratraqueales, se le hace una punción para determinar la presencia o ausencia de célula maligna, y en base a eso se establece el tratamiento y en base a eso el pronóstico de vida del paciente. Como decíamos anteriormente, es una estructura en forma de C o U. En la parte posterior, fíjense que esas estructuras básicamente no se unen. Las estructuras cartilaginosas me refiero. Esas estructuras cartilaginosas, entonces, en conjunto con el músculo traqueal, músculo liso, permite mantener una continuidad de la estructura y formar la estructura tubular como tal denominada tráquea. Vamos a ver la conformación torácica. Esto es lo que vemos aquí, un corte transversal de la estructura denominada tráquea. Aquí tenemos las diferentes zonas. El epitelio respiratorio, que básicamente es el que está en contacto con el aire que nosotros respiramos. La lámina propia que sostiene ese epitelio, una capa submucosa en la cual predomina la estructura en forma de C, de cartílago hialino, básicamente, y la capa más externa que sería la adventicia, mayormente entre otras estructuras, y se continúa con los tejidos aledaños que forman parte del área del pecho, por así decirlo. Y en la parte posterior, entonces, tenemos el esófago. Esta es la estructura básica de la tráquea. Aquí mencionan serosa. Yo diría que sería una adventicia porque cuando hablamos de serosa, hablamos de un tejido conectivo fibroso que está tapizado por un mesotelio. En el área no vemos mesotelio, básicamente en su conformación estructural. Entonces yo diría que sería adventicia más que serosa. Lo que sí es relevante es la conformación estructural del tubo como tal. Hay una mucosa. La mucosa está conformada, como habíamos dicho, de un epitelio cilíndrico pseudoconcilio y célula caliciforme y un tejido conectivo fibroso laxo con lámina propia, propiamente dicho. Se continúa con una capa submucosa que igualmente está ocupada mayormente por un esqueleto de cartílago hialino en esencia. Y finalmente la parte más externa, repito, una adventicia, que es un tejido conectivo fibroso por donde van a circular diferentes estructuras como vaso sanguíneo, vaso linfático, y adosado a la estructura podemos encontrar estructuras linfáticas en organización ganglional. Aquí tenemos básicamente la conformación del epitelio. Fíjense que es un epitelio que tiene muchos cilios, que forman parte de la pared interna o la mucosa de la tráquea, en esencia. Nuevamente tenemos aquí una panorámica de la estructura en la cual vemos a la derecha en el reborde el epitelio y abajo vemos cómo se organizan las estructuras denominadas modificaciones citoplasmáticas o cilios que habíamos visto anteriormente que forman parte de la tráquea. ¿Okay? Y esta es la imagen que ustedes debieron ver en los laboratorios presenciales. Aquí tenemos el epitelio, aquí tenemos la lámina propia, aquí y aquí, de aquí para abajo, la submucosa, que básicamente está ocupada por un esqueleto de cartílago hialino, que ustedes conocen. Y finalmente, entonces, tenemos una banda de tejido conectivo fibroso que se denomina adventicia. Esta es la estructuración de la tráquea. Fíjense que en la parte superior parece un corazón, pero en esencia esto debiera estar más separado. El esqueleto cartilaginoso está aquí y el cierre para formar el tubo lo da una estructura muscular que a continuación vamos a ver. Aquí está el numerito, que es lo que ustedes tienen que ver, la representación de su guía. Nuevamente tenemos a mayor aumento el epitelio, la mucosa, la submucosa y el cartílago hialino que forma parte de la submucosa de la estructura denominada tráquea. En la tráquea también podemos encontrar estructuras glandulares exócrinas, que es lo que en un momento dado, cuando hay un proceso inflamatorio, llámese ahora como está de moda el coronavirus, se inflaman, se afectan y es lo que producen las secreciones que a veces uno expectora en conjunto con las otras secreciones que se originan a nivel de la cavidad nasal.
Las glándulas traqueales son estructuras glandulares exocrinas, como ya dijimos, de consistencia mucosa. Forman parte de la capa submucosa de la estructura traqueal. Y finalmente, entonces, tenemos en la parte posterior de esas estructuras denominadas C, formada por cartílago hialino, el cierre. Aquí está el borde a su izquierda y a su derecha tenemos el borde de cartílago hialino. Fíjense que ellos no se unen, básicamente, para formar la estructura tubular denominada tráquea. Aquí el cierre para formar el tubo lo da este músculo que está aquí, que ustedes igualmente conocen, músculo liso, el músculo traqueal, en la parte posterior, que es lo que cierra la estructura y permite mantener el tubo como tal. Bien, dejamos la tráquea. Fíjense que la tráquea se bifurca y forma los bronquios. Y los bronquios, a su vez, forman los bronquiolos. Y los bronquiolos, a su vez, se continúan hasta llegar a los alvéolos. Veamos. Igual, la conformación que ya hemos visto, anatómica, de nuestros pulmones. Y básicamente, aquí hay una representación de lo que acabo de mencionar. Finalmente llegamos a los saculitos estos que están aquí, que están rodeados básicamente por muchos capilares sanguíneos, que es lo que nos permite un momento dado el intercambio gaseoso. En la estructura, vemos que en la tráquea hay muchas estructuras nodulares que corresponden a los ganglios linfáticos paratraqueales. Incluso hoy en día ya tenemos técnicas intrahospitalarias para penetrar a esos ganglios paratraqueales para un momento caracterizar la diseminación de lesiones malignas o lo que llamamos en clínica metástasis. ¿Okay? Igual la bifurcación de la estructura, y fíjense que al final la tráquea, cómo se bifurca en bronquios extrapulmonares e intrapulmonares y el ramillete de estructura que permite el intercambio gaseoso. El numerito está arriba a la derecha, quiere decir que esa es una de las presentaciones que ustedes tienen que ver como tal. ¿Ok? Vamos a ver pulmón básicamente. Y finalmente llegamos a la parte distal de las estructuras tubulares que forman estructuras saculares en el área alveolar. Todo esto que he mencionado forma parte de lo que vamos a denominar como pulmón. ¿Okay? Y aquí está el corte básicamente de un pulmón. Este pulmón se denomina pulmón de feto, porque acuérdense, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, estas estructuras no están funcionando como tal. La fisiología no se lleva a cabo como tal de inspiración y expiración. Vamos a observar de que en la conformación de eso que llamamos pulmón, vamos a caracterizar lo que son bronquios y bronquiolos. Los bronquios ya dijimos que vienen de la bifurcación de la tráquea. ¿Y cómo yo caracterizo o cómo yo indico quién es bronquio y quién es bronquiolo? A medida que vamos descendiendo en la conformación tubular estructural de esos componentes, el epitelio va variando. ¿Okay? Ya habíamos dicho que desde las fosas nasales hacia abajo, nasofaringe, un epitelio cilíndrico pseudo-transcupado coincide células caliciformes. Y eso es lo que vemos en la pared. Esto que vamos a presentar aquí, vamos a decir. Todo esto que están viendo aquí, indicado con la flechita mouse, es lo que se denomina bronquio. ¿Ok? Está formado por un epitelio, una lámina propia y una capa muscular, básicamente. ¿Cómo yo diferencio quién es bronquio y quién es bronquiolo? Los bronquios tienen en su pared estructural cartílago hialino. Aquí lo tenemos. Ese cartílago hialino se organiza en forma espiral en la estructura denominada bronquio. Aparte del cartílago hialino, el epitelio cilíndrico pseudo-estratificado con cilio y células caliciformes, propio de los bronquios. Este chiquito que ven aquí a la derecha, es un bronquiolo. Fíjense que el diámetro de la estructura
lógicamente va disminuyendo. El epitelio va cambiando de un epitelio pseudo a un epitelio cilíndrico simple a un epitelio cúbico y finalmente un epitelio plano en los alvéolos. No hay cartílago hialino en la pared de la estructura de los bronquiolos. Lo que se remarca más es una banda gruesa de fibras musculares lisas a su alrededor, la musculatura de Reisensen. Esa musculatura juega papel importante, por ejemplo, en los pacientes asmáticos, en la cual, por ejemplo, las células cebada o mastocitos liberan una amina vasoactiva denominada histamina. Y la histamina, por una parte, dilata vasos sanguíneos y por otra parte, contrae musculatura lisa. De hecho, que un paciente que presenta una reacción inmunológica inmediata, por lo que llamamos asma, esa histamina contrae esas fibras musculares de los bronquios y no permite el flujo de aire continuo a través de la estructura. Por eso que a esos pacientes asmáticos, alérgicos, hay que darle antihistamínico para que neutralicemos la histamina y el músculo liso se relaje y se pueda respirar adecuadamente. Finalmente, entonces tenemos estas estructuras saculares que vemos aquí colapsadas, son los alvéolos. Los alvéolos están formados por saculitos, el conjunto forma los sáculos alveolares y esos sáculos alveolares están formados por pequeñas bolsitas. Como es un pulmón de feto y el feto no necesita inspiración y expiración porque todo lo recibimos a través de nuestro líquido amniótico por la comunicación madre-feto a través del cordón umbilical, entonces el pulmón se mantiene colapsado. Entonces todo lo que ustedes ven aquí a manera de información es un colapso de los alvéolos pulmonares, que vamos a ver la diferencia entre un pulmón de adulto funcional y un pulmón de feto. En conclusión, en la estructura podemos caracterizar bronquios, aló, ¿me escucha? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, pero lo que pasa es que ahora tengo un mensaje en mi computadora que no me deja avanzar. Vamos a ver. Bien. Entonces aquí tenemos el pulmón de adulto. Fíjense la diferencia. Lo que veíamos acá anteriormente colapsado eran los alvéolos de un pulmón de feto. Ahora es un pulmón de adulto, en la cual vemos básicamente alvéolos dilatados. Y nosotros hubiéramos podido diferenciar en nuestros laboratorios presenciales quién es un pulmón de adulto y quién es un pulmón de feto. El pulmón de feto se va a caracterizar porque los alvéolos están colapsados, se ve muy basófilo en la preparación. Y el pulmón de adulto se ve más dilatado, los sáculos alveolares, básicamente. Aquí hay un bronquiolo terminal, en la cual se abre hacia los conductos alveolares, y esto a su vez hacia los sacos alveolares. Y es aquí donde se lleva a cabo los procesos de intercambio gaseoso y vamos a ver su constitución a nivel de los alvéolos. Entonces ya podemos diferenciar quién es un pulmón de adulto y quién es un pulmón de feto. En este caso, lo que tienen que ver ustedes es el pulmón de adulto, ¿ok? Es el numerito que tienen aquí a la derecha. Y aquí lo tenemos básicamente. Ahora vamos a presentar los bronquios, que ya lo dijimos. Los caracterizo por la presencia de cartílago hialino en su pared, que no es una estructura continua. Igualmente hay fibras musculares lisas, una lámina propia y un epitelio cilíndrico pseudoconcilio y células caliciformes. Lógicamente en el área hay vasos sanguíneos, venas, que ustedes caracterizan también por su morfología, y aquí más pequeño el bronquiolo. ¿Okay? Se abren finalmente hacia los alvéolos y en este caso tenemos un pulmón de feto. Finalmente, el músculo, básicamente,
el epitelio, la lámina propia y el esqueleto de cartílago hialino en el bronquio intrapulmonar. Y aquí la diferencia entre lo que es un bronquio y un bronquiolo, ¿ok? Fíjense que aquí el bronquio está representado básicamente por cartílago hialino, el epitelio, la lámina propia, la musculatura y el tejido conectivo. Y a medida que vamos descendiendo hacia los alvéolos, se va perdiendo la presencia de cartílago hialino y va apareciendo más relevante la musculatura lisa alrededor de la luz de esta estructura, y esta es la musculatura de Reisense. Y ya finalmente entonces pasamos de los bronquiolos propiamente dicho a los bronquiolos terminales, en la cual se van a abrir hacia los conductos y finalmente llegamos a los alvéolos, donde se lleva a cabo el proceso de hematosis. Y vamos a ver la constitución para terminar de esos alvéolos. En la conformación de las estructuras ya sabemos que hay componentes que básicamente están dados por elementos celulares y vasos sanguíneos que rodean al componente sacular alveolar. Igual, ya la vimos anteriormente, y esta es una panorámica de lo que son los sacos alveolares propiamente dicho. Y vamos a ver la histología de esta estructura. Los sacos alveolares están constituidos por elementos celulares denominados neumocitos. Esos sacos alveolares o esos neumocitos tienen dos características. El neumocito tipo 1, que es más periférico, básicamente, en la estructura sacular, y el neumocito tipo 2, que es una estructura celular que produce un material muy importante a nosotros en el proceso del desarrollo de los pulmones, el material surfactante. Ese material surfactante es un producto químico que al momento de nosotros salir y venir a sufrir en este mundo, cuando nosotros nacemos, lo primero que se hace es, se nos da una nalgada para estimular el llanto. Al estimular el llanto, entonces los pulmones se dilatan y el material surfactante permite mantener dilatados los alvéolos, y de ahí en adelante la función específica de nuestros pulmones de inspiración y expiración. Y ese material surfactante entonces es producido por los neumocitos tipo 2, o lo que llamamos aquí las células tipo 2 básicamente, que conforman la pared de los alvéolos pulmonares. En la estructura de los alvéolos pulmonares también ustedes vieron anteriormente cuando veíamos células del tejido conectivo, nuestros macrófagos alveolares, o células de carbón o células de polvo, que forman parte de ese espacio en los sacos alveolares. En consecuencia, esos alvéolos básicamente están tapizados por una capa de células planas con características estructurales propias con funciones específicas. Neumocito tipo 1 es lo que más caracteriza al alvéolo. El neumocito tipo 2 es el elemento celular que en esencia permite producción de sustancias que permiten mantener la dilatación de nuestros alvéolos. Y finalmente entonces ya vemos la conformación estructural de lo que son los bronquiolos terminales, los canales alveolares, los sáculos alveolares y la pared de los alvéolos. Aquí tenemos nuestro amigo el macrófago alveolar, básicamente, y tenemos el neumocito tipo 1, tenemos al macrófago igualmente, y más internamente el neumocito tipo 2. Esta es la conformación histológica de un alvéolo. Estos alvéolos, sus elementos celulares están unidos por uniones intercelulares, que es el que permite el intercambio gaseoso. En la conformación de esa pared hay muchos vasos sanguíneos, que es lo que permite el intercambio gaseoso. Se da oxígeno o se lleva oxígeno y se extrae CO2, que es lo que permite mantener el proceso de hematosis, intercambio de gases a nivel de nuestros sacos alveolares, que lógicamente están formando parte de nuestros pulmones. Ok, entonces cuando uno tose, expulsa todo lo que hay dentro, y es lo que nosotros tenemos que evitar para contagios con el coronavirus. Ponerse nuestra mascarilla y evitar contacto con pacientes que estén o que sean portadores o pacientes que sean contaminados
propiamente. Bien, entonces dejamos sistema respiratorio y vamos a entrar a otro sistema de importancia para nosotros también los tecnólogos médicos. ¿Ok? Nuestro traje típico, que básicamente se está perdiendo esa costumbre e incluso ya se está introduciendo en Panamá material prefabricado para la confección de nuestro traje típico, que debe ser original, debe ser hecho a mano, con todos los implementos necesarios para caracterizar ese traje típico. ¿Okay? Mes de la patria, debemos celebrarlo con cordura. ¿Ok? Y resaltar nuestros símbolos. Bien, sistema excretor. El sistema excretor, al igual que el sistema respiratorio, forma parte de aquellos sistemas que permiten, entre otras cosas, eliminar productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio se eliminaba CO2. A nivel del sistema excretor se elimina orina, y no solamente el sistema excretor sirve para mantener el equilibrio hídrico, sirve para mantener la presión arterial, sirve para mantener la producción, entre otras cosas, de compuestos que van a estar relacionados con la producción hematopoyética, entre otras cosas. Tenemos que el sistema excretor está constituido por dos riñones, izquierdo y derecho, con una dimensión 12 pulgadas de alto, 12 centímetros de alto, 12 centímetros de alto, 6 de ancho y 3 de profundidad. El riñón derecho está un poquito más bajo por la conformación anatómica del hígado. En la conformación vemos la morfología, una estructura que tiene dos superficies, una superficie cóncava y una superficie convexa. Y está unido por una serie de estructuras que vamos a ver a continuación, y vamos a analizar cada uno de sus componentes. Dentro de los componentes estructurales que forman parte del sistema excretor, lógicamente tenemos dos riñones, dos uréteres, una vejiga urinaria y conductos que permiten evacuar la orina tanto en hombre como mujer. ¿Okay? Al igual que el sistema respiratorio, cada una de esas estructuras tiene sus conformaciones histológicas propias, que ya la hemos visto aisladamente y que ahora vamos a integrarla para darle nombre más específico. Nuevamente las estructuras, dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. La uretra en el hombre tiene dos funciones. Sirve para evacuar orina y sirve para evacuar semen en el sistema reproductor masculino. La uretra en la mujer solamente sirve para evacuar orina y vamos a ver su conformación estructural. Esta es la conformación estructural del riñón. Sistema excretor, una parte convexa, una parte cóncava, que se denomina ilio. En esa área cóncava, denominada ilio, vamos a observar arterias, la arteria renal, la vena renal, una entra y otra sale. Vamos a observar que en esa área hay tejido adiposo y vamos a observar que los uréteres se dilatan y penetran en esa área que se denomina el seno renal. Entonces tendremos dilatación de los uréteres denominada pelvis, venas renales, arterias renales que se van a ramificar, vamos a ver en forma detallada más o menos, forman parte de eso que denominamos seno renal. Una superficie convexa, una superficie cóncava denominada ilio. Está cubierta por una capa de tejido conectivo fibroso fácilmente desprendible al momento de disecar un riñón. En su conformación estructural, entonces vemos, este es un riñón que logré fotografiar en el hospital de una nefrectomía, un riñón que tenía problemas, y fíjense la conformación estructural en vivo y a todo color de un riñón. ¿Ok? Se ven estas áreas que están aquí, corteza, y se ve básicamente
estas estructuras piramidales, las pirámides renales. Si se fijan, son muchas pirámides. En consecuencia, el riñón humano es multilobular, a diferencia del riñón del mamífero pequeño, que es unilobular, un solo lóbulo. ¿Ok? Vamos a ver más. Esta es la parte convexa. Bueno, convexa. Esta es la parte cóncava. Este es el área del ilio. Este es el seno renal. Y por aquí entran, ya dijimos, vasos y salen vasos. Y hay tejido adiposo en el área. En el riñón podemos encontrar característicamente dos zonas. La zona que está debajo de la cápsula, denominada corteza. Y en la corteza vamos a caracterizar elementos propios que nos permiten, primero, identificar la estructura como riñón y segundo, nos permiten decir a qué nivel del riñón estamos, si en corteza o en médula. Seguidamente, entonces, tenemos estructuras básicamente triangulares que forman las estructuras medulares. Esas estructuras medulares desembocan básicamente en papilas, en un triángulo. La base está dirigida hacia la corteza y el ápice o el vértice hacia la parte del ilio o el seno renal. Esas estructuras piramidales desembocan en una estructura que se denominaba papila renal y estas a su vez se conectan con los cálices menores. Estos cálices menores se conectan con los cálices mayores y estos cálices mayores se conectan con la pelvis renal. Aquí están los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. Y esta pelvis renal, que es una dilatación de los uréteres, se continúa con los uréteres. Para nosotros los tecnólogos médicos esto es importante por el hecho de que nosotros tenemos que hacer urinálisis, examen de orina, y tenemos que caracterizar los componentes estructurales de una orina normal. Una orina normal está formada por células que pueden ser células mayormente de la vejiga urinaria, que es un epitelio transicional polimorfomicto, o de las uretras, dependiendo si es femenino o masculina, un epitelio escamoso o un epitelio cilíndrico en su defecto o transicional polimorfo. Si hay una patología a nivel del riñón propiamente dicho, entonces nosotros vamos a caracterizar elementos diferentes que se ven en las vías urinarias bajas, como llamamos. Veamos la conformación estructural de ese riñón. Aquí tenemos la cápsula, tenemos la corteza, tenemos la médula, las papilas renales, los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréteres. ¿Ok? A mayor presentación, los diferentes componentes estructurales que ya hemos indicado. ¿Ok? Cálices mayores, cálices menores, pelvis renal, uréteres. Parte cóncava, parte convexa, parte cóncava, parte convexa, cápsula, seno renal, ya que hay componentes del tejido adiposo y los vasos sanguíneos, arterias, venas y la dilatación de los uréteres que se denomina pelvis renal. La imagen caracteriza mejor las zonas. La zona más oscura es la corteza, la zona más clara es la parte medular. Aquí dice la invaginación, la parte cóncava, en fin. Y la conformación de las estructuras papilares que conforman lo que es una pirámide renal. Esa pirámide renal, ya dijimos, tiene una corteza, tiene una médula, y la médula forma lo que es la papila renal. Mayormente en la corteza nosotros vamos a encontrar la unidad funcional estructural de los riñones, que son las nefronas.
¿Ok? Vamos a analizar sus componentes estructurales e histológicos. Y en la parte medular vamos a encontrar las asas de Henle en algunas áreas y mayormente los túbulos colectores, que son los que desembocan en la papila renal, que son los que recogen el ultrafiltrado del plasma sanguíneo, que vamos a denominar orine, lo van a transportar a través de los túbulos proximales, túbulos distales y finalmente lo van a depositar en los túbulos colectores y esos túbulos colectores lo llevan hacia la papila renal y esa papila renal hacia los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y hacia afuera a través de los uréteres y vejigas. ¿Okay? Esta es una imagen de un riñón de mamífero pequeño que tenemos en el laboratorio y que se lo hubiéramos presentado si estuviéramos en forma presencial. ¿Okay? Entonces tenemos las diferentes áreas antes mencionadas. Igual. Bien, entramos a desarrollar las estructuras propias del riñón. Habíamos dicho que tenemos una corteza y una médula. En la médula, túbulos colectores, en la corteza vamos a encontrar la unidad funcional estructural de los riñones, que son las nefronas. Las nefronas están formadas por las estructuras que ya vimos, el corpúsculo renal. El corpúsculo renal básicamente está organizado por una cápsula exterior, la cápsula de Bowman, que tiene dos componentes, un componente parietal y un componente visceral. El componente visceral encierra una madeja de arteriolas, vasos aferentes y vasos eferentes, que son las que permiten la entrada de la sangre, hacia esas unidades de filtración, los glomérulos, básicamente, y el plasma que se filtra básicamente cae en este espacio. El ultrafiltrado del plasma entonces lo llamamos orine y ese corpúsculo renal tiene dos polos, básicamente un polo vascular donde entran las arteriolas aferentes y eferentes y un polo urinario por donde sale el ultrafiltrado del plasma. Todas estas estructuras que le acabo de mencionar que forman el corpúsculo renal, la nefrona con sus diferentes segmentos, túbulo proximal, túbulo contorneado proximal, túbulo recto, asa descendente, el asa de Henle delgada, túbulo contorneado distal, túbulo irregulares que desembocan básicamente en los túbulos colectores, forman la nefrona o la unidad funcional estructural de nuestros riñones y se encuentran mayormente en la corteza renal. En teoría se le debe hablar de ahí nefronas paracortical, nefronas corticales propiamente dicho. Eso es teoría, no voy a entrar en detalles teóricos. Lo que sí es cierto es que esta es la imagen que usted debe descaracterizar. Tenemos aquí la cápsula de tejido conectivo fibroso. Esta área que está aquí es la corteza y esta área es la médula. Fíjense que hay diferencias estructurales. Estos son puras estructuras tubulares y en la corteza hay esferas. Y esas esferas son los corpúsculos renales. ¿Ok? Hay de 1.5 a 2.5 corpúsculos renales por riñón más o menos. Y aquí lo tenemos. Básicamente en la corteza renal lo que predomina son los corpúsculos renales. ¿Ok? Y ahí están. Esos corpúsculos renales, repito, son madejas de arteriolas aferentes y eferentes. Entran y salen vasos sanguíneos y es lo que lleva la sangre para ser filtrada. Aquí lo tenemos a mayor aumento. Este es el glomérulo. Esta es la cápsula de Bowman parietal. La cápsula de Bowman visceral tiene entre sus componentes estructurales un elemento celular que no podemos caracterizar aquí, lo llamado podocito, que no voy a entrar en detalle, que forma parte del proceso de ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Este espacio que ustedes ven aquí es el espacio urinario, es donde cae o sale el ultrafiltrado del plasma, y estas estructuras tubulares, ya ustedes la conocen, cuando revisamos tejido epitelial, son los túbulos proximales y distales. Podemos diferenciar incluso quién es túbulo proximal y quién es túbulo distal. Los túbulos proximales están tapizados por células epiteliales cúbicas que no presentan un límite entre una célula y otra. ¿Okay?
Y los túbulos distales se caracterizan porque sí hay una diferenciación celular cúbica entre una célula y otra. ¿Okay? Entonces podemos decir, este es el túbulo proximal y este es el túbulo distal. Este es el corpúsculo renal, este es el glomérulo, este es la cápsula de Bowman, este es el espacio urinario. Y todo esto se ve a nivel de corteza renal. ¿Ok? La unidad funcional estructural, ya dijimos que era la nefrona con todos sus componentes, que no voy a entrar en el detalle. A medida que la orina, a medida que el plasma sanguíneo va filtrándose, lo que se recoge, que se denomina orina, va pasando por todas estas estructuras tubulares y va variando su densidad. Comienza con una alta osmolaridad, es isoosmolar en la parte delgada y nuevamente contiene básicamente componentes químicos que la permite que cuando la orina salga sea hipertónica. Esa es ya teoría de la parte fisiológica. A medida que la orina va pasando por todas estas estructuras tubulares, hay intercambio de sustancias. Se da sustancia y se recoge sustancia de todo lo que se filtró. Eso es teoría, no es práctica laboratorio. Y básicamente esto es lo que es el corpúsculo renal. Te habíamos dicho que tenía un polo vascular, que por aquí por donde sale básicamente los vasos sanguíneos forman el glomérulo. La sangre entra por aquí, se filtra y cae en este espacio que se llama el espacio urinario. Y el polo urinario entonces sería el lado opuesto, por donde lo que se filtró entonces sale por las estructuras tubulares, tapizada por básicamente un epitelio cúbico. Todos estos componentes son propios de la corteza renal. En la parte medular son solamente estructuras de túbulos colectores que forman la columna de Bellini, que es lo que un momento va a permitir la salida de ese ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Y aquí tenemos lo que vimos al principio cuando revisamos epitelio. El glomérulo, la cápsula de Bowman, el espacio urinario, los túbulos proximales. Ya dijimos que los proximales se caracterizan porque sus elementos celulares no están claramente divididos, separados uno del otro, pero es un epitelio cúbico. Más no así en los componentes de los túbulos distales, que sí presentan una separación más definida, que le da esa característica morfológica de un cubo a la estructura epitelial. Entonces aquí tenemos los túbulos proximales y los túbulos distales. La pared de la cápsula de Bowman, el corpúsculo renal. Todo esto se ve a nivel de la corteza renal y es lo que le va a permitir a ustedes identificar la estructura, primero como riñón y segundo como corteza renal. A mayor aumento, entonces, la diferencia entre un túbulo y otro. Seguimos descendiendo. Salimos de los riñones a través del seno renal, a través de los cálices menores, cálices mayores, seno renal, pelvis renal, uréteres. Los uréteres son dos estructuras tubulares que comunican a cada riñón y permiten la evacuación de la orina. ¿Ok? Es una estructura tubular y al presentar una estructura, un tubo que está conformado por capas que vamos a ver. De adentro hacia afuera una mucosa, una capa fibromuscular y una capa externa adventicial de tejido conectivo fibroso, que es lo que conforma la estructura denominada uréter. La luz es una luz irregular estrellada que vamos a ver a continuación. Ahí lo tenemos a mayor aumento. ¿Okay? Los riñones y la vejiga se encuentran conectados por dos delgadas estructuras tubulares de más de 3 milímetros de diámetro. Una persona adulta denominada uréteres. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la conformación tubular y vemos básicamente los componentes. Una mucosa, un epitelio transicional, polimorfo mixto, una lámina propia, una capa fibromuscular, básicamente, que tiene organización al igual que el tubo digestivo. El tubo digestivo es la circular interna, longitudinal externa. Aquí es longitudinal interna, circular externa y una tercera capa longitudinal que vamos a ver a continuación. Y finalmente, entonces, tenemos una capa más externa de tejido conectivo fibroso denominada adventicia. Ahí tenemos un corte transversal de uréteres. Fíjense que la luz se pliega en forma irregular, dándole esa característica estrellada. El epitelio, polimorfo transicional mixto, básicamente tenemos aquí una lámina propia y seguidamente una capa muscular lisa. Longitudinal interna,
circular externa, básicamente, y ahí, a medida que vamos descendiendo en la estructura tubular, que nos vamos acercando a la vía urinaria, se anexa una tercera capa longitudinal externa. Entonces tendríamos una capa interna lisa, una capa media circular y una capa externa longitudinal lisa cerca de la vía urinaria, que es lo que presenta la diapositiva a la derecha. El epitelio, la lámina propia, la capa fibromuscular y más externamente la capa adventicial, en la cual hay un tejido conectivo fibroso. Se le puede anexar una capa de tejido adiposo, entre otras cosas. Uréter. Vejiga urinaria. Es una estructura saccular que recoge básicamente el ultrafiltrado de los riñones, la orina. Tiene como componente igualmente capa mucosa, capa muscular, capa adventicial o, dependiendo de la localización, una capa peritoneal que en la parte superior cubre parte de la vejiga urinaria. ¿Okay? Presenta una superficie lisa que se llama el trígono vesical, básicamente, pero el contexto de la estructura es una estructura plegada, arrugada, y en esencia su estructura histológica epitelial, ya ustedes la conocen y vamos a ver a continuación. Se comunica directamente con la uretra prostática. Los uréteres entran en una forma oblicua en la parte posterior de la estructura de la vejiga urinaria. Vamos a ver la conformación histológica de la vejiga urinaria. Ahí la tenemos, básicamente. Aquí tenemos el trígono vesical, una parte plana lisa, que es la que comunica directamente con la uretra prostática. Este es un corte transversal de la vejiga urinaria, entonces se ve el epitelio, se ve la lámina propia y la capa muscular propiamente dicha. De esa estructura, fíjense cómo se pliega la estructura en sí. Dentro de los componentes histológicos tenemos, ya decíamos anteriormente, al igual que el uretre, una mucosa que está formada por un epitelio transicional puesto sobre una doble capa de lámina propia de tejido conectivo que sirve como barrera osmótica y glándulas mucosas que podemos encontrar también. Y la muscular va a presentar, igual que el uréter distal, 3 capas de fibras musculares, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Forma parte de lo que también se constituye el músculo detrusor de la vejiga. Y finalmente en la parte externa, mayormente una capa adventicial formada por colágeno denso y fibras elásticas, que es lo que permite la dilatación de la estructura. Y el epitelio, que ya lo conocemos, es un epitelio básicamente transicional polimorfo mixto o urotelio mayormente denominado. Aquí tenemos la conformación estructural, el epitelio, la lámina propia y la capa de músculo, básicamente liso de la estructura, con sus diferentes orientaciones, longitudinal interna y externa y circular media, entremezclada por fibras de tejido fibrosos, valga la redundancia, y la última capa, la capa adventicial. Repito, dependiendo de la localización, habrá un segmento ocupado por peritoneo, mesotelio, y se le llamará esa área serosa, pero mayormente está conformada la estructura última de tejido conectivo fibroso solamente y se le denominará adventicia. Como la luz de la estructura de la vejiga es irregular, cuando la vejiga urinaria está vacía, esta es la conformación estructural. Cuando la vejiga urinaria está llena, entonces se dilata la estructura y deja de formar estos pliegues. Y se ve claramente lo que es la mucosa, el epitelio de la lámina propia y la capa fibromuscular básicamente. El epitelio transicional polimorfo, que ya lo hemos visto, igual con las características estructurales, células que en su parte superior son más ovaladas, más oblongas, más elongadas en un momento dado, de forma de una estructura cupular. Es un epitelio estratificado de varias capas. Y ahí tenemos también el epitelio, que ya lo vimos anteriormente, y los elementos estructurales característicos de ese epitelio.
Incluso se generan también lesiones malignas y debemos nosotros como tecnólogos médicos caracterizar esos elementos celulares para decir son elementos normales, benignos o son elementos malignos, por su característica morfológica que van a presentar en nuestros exámenes de orina o los famosos urinales. Ya cuando entramos en el detalle de malignidad, entonces tenemos que aplicar otros criterios citológicos y decir, este es una atipia, este es una inflamación, este es un sospechoso, este es un cáncer de bajo grado, este es un cáncer de alto grado, o este es un cáncer invasor en la vejiga urinaria. Para eso debemos saber la conformación histológica normal de esta estructura denominada vejiga urinaria. Y ya finalmente, entonces vemos la localización básicamente de la vejiga urinaria, tanto en hombres como en mujeres. Si se fijan, a la izquierda es la de hombre, la vejiga urinaria básicamente recoge la orina y la envía hacia el exterior. Se comunica con la uretra, que tiene diferentes segmentos en el hombre. En la mujer, arriba de la vía urinaria, básicamente está el útero. Y es por eso que cuando la mujer está embarazada, el útero comprime la vejiga urinaria. Es por eso que la mujer embarazada constantemente está orinando y puede desarrollar procesos infecciosos de la vía urinaria por la compresión que ejerce el útero sobre la vejiga urinaria. ¿Ok? Es para que vean la disposición entre una y otra. Aquí tenemos la vejiga urinaria, el trígono vesical, que se comunica directamente con básicamente la uretra prostática. Esto que vemos aquí es la próstata que vamos a ver en el sistema reproductor masculino, que tiene diferentes segmentos que difiere de la uretra femenina. Este es un corte de pene que vamos a ver posteriormente. Entonces por aquí sale la uretra y es lo que digo, por aquí pasa la uretra a través del pene, que es lo que permite evacuar la orina y permite evacuar semen. Estos son los diferentes segmentos de la uretra masculina. Voy a mencionárselo en forma rápida porque no forma parte del contexto del sistema excretor, ¿ok? Este es el corte transversal de pene que vamos a ver más adelante. Lo relevante aquí es que el pene tiene 3 conductos, básicamente. La uretra peniana básicamente sale dentro del contexto de la estructura peniana, ¿ok? 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Y en el cuerpo esponjoso está la uretra peniana, que es la que permite evacuar la orina. Esto lo vamos a explicar más con detalle cuando veamos reproductor masculino. ¿Okay? Y la diferencia entre la vejiga, la uretra femenina y la uretra masculina. La uretra femenina es más corta, básicamente sirve para evacuar orina, y la uretra masculina sirve para evacuar orina y semen. La uretra femenina está conformada mayormente por un epitelio plano estratificado no cornificado, mientras que la uretra masculina tiene un epitelio plano, un epitelio cilíndrico estratificado en los diferentes segmentos de la uretra que va a estar representando. Y esta es la conformación de la uretra, la vejiga urinaria al momento de, por ejemplo, mujer embarazada. Esta es la compresión y es como es que se producen los procesos de evacuación de orina frecuente en la mujer. Y básicamente en la mujer el conducto uretral está en lo que llamamos lo que es la vulva, ¿okay? Labio mayor, clítoris, uretra, introito, sistema reproductor femenino que vamos a analizar posteriormente. ¿Sabías que si cuidas tus riñones, ellos te cuidarán? Toma diariamente de 1.5 a 2 litros de agua o más de 12 vasos diarios y sigue una dieta apropiada para mantener un equilibrio adecuado en nuestro cuerpo y un buen funcionamiento de nuestros riñones. El traje típico panameño, básicamente que se está perdiendo esa tradición. Mañana es día de grito de independencia de la Villa de los Santos, 10 de noviembre.
Un día como hoy, o sea, mañana se dio el primer grito de independencia en la Villa de los Santos. Un grito de libertad se escuchó en la Villa de los Santos, un grito que reafirmó la idea de emancipación y visión de crear la nueva nación, que es lo que queremos que ustedes hagan. Ya nosotros aportamos una parte, le toca a ustedes aportar la otra parte para crear una mejor nación que la que estamos viendo ahora. Feliz 10 de noviembre. ¿Vale? Listo. Pregunta. ¿Hay pregunta? César, ¿estás ahí? Sí.